Episodio 5. Un encuentro inesperado. Con el paso de las semanas en el templo, mi oído se había agudizado. Empezaba a reconocer patrones, a captar el significado general de frases sencillas si me hablaban despacio, como un niño que aprende a escuchar. Sin embargo, hablar era otra historia. Cuando intentaba formar mis propias frases, mi lengua se sentía torpe. Las palabras japonesas que había memorizado se negaban a ordenarse correctamente y terminaba balbuceando o usando gestos vagos. La frustración era constante. Esa mañana, mientras barría la entrada principal del templo, concentrado en no dejar ni una hoja fuera de lugar bajo la posible mirada crítica de algún monje, vi llegar a un hombre con una pequeña carreta tirada por un caballo robusto. Vestía ropa sencilla pero limpia y bien cuidada, de viajero práctico, y se movía con una actitud relajada y segura que contrastaba con la rigidez del templo. Los monjes, incluyendo a Katsuro Sensei, lo recibieron con una familiaridad que indicaba varias visitas frecuentes, intercambiando saludos y frases que aún se escapaban a mi comprensión. Por su comportamiento y la mercancía apilada, telas, algunos barriles pequeños, deduje que era un comerciante. Curioso por ver algo diferente a la rutina monástica, me acerqué discretamente a observar los artículos que descargaba mientras los monjes lo inspeccionaban. En algún momento el comerciante notó mi presencia, probablemente por mi torpe intento de barrer mientras miraba de reojo, y con una sonrisa abierta y amigable que parecía genuina, me dirigió la palabra. Vaya, cara nueva. No te había visto antes por aquí. ¿Eres un aprendiz reciente? Su japonés era claro, pero rápido. Intenté responder, ha, hashimi mashite, watashi Takeshi des. Encantado, yo Takeshi soy. Las palabras salieron entrecortadas. Mi pronunciación seguramente horrible. Él me miró con una chispa de curiosidad en sus ojos oscuros, sin rastro de impaciencia. Se inclinó ligeramente. Takeshi, no pareces de por aquí. Habló un poco más despacio. ¿Te cuesta el idioma? Es complicado para los forasteros, dicen. Asentí sintiendo el calor subir a mis mejillas. Era humillante admitirlo. Eh, Ay, Tsukoshi Musukashi des. Sí, un poco. Difíciles, quise decir. Su sonrisa se ensanchó, amable. No te preocupes, es normal. Hay que tener paciencia. Yo soy Senju. Se presentó, haciendo una leve inclinación de cabeza. Comerciante itinerante. Paso por este templo cada cierto tiempo a traerle suministros y a llevarme algunas de sus artesanías. Intercambiamos algunas frases más. Él haciendo preguntas sencillas que yo respondía con monosílabos o frases rotas, pero siempre con paciencia y buen humor. Noté que Senju-san tenía una personalidad abierta y fácil. No parecía juzgar mi torpeza con el idioma, sino que intentaba activamente ponerme cómodo, ajustando su velocidad al hablar y usando gestos claros. Era un respiro de aire fresco. Bueno, tengo que ir al pueblo cercano a hacer más entregas, dijo finalmente acomodando unas telas en el carro. Oye, Takeshi, añadió mirándome con aire pensativo, si los monjes te dan permiso, ¿por qué no vienes conmigo? Ver el mercado, escuchar a la gente, podría ser una buena práctica para tu japonés. Además, seguro que te aburres aquí todo el día barriendo. Me guiñó un ojo. Su propuesta me tomó completamente por sorpresa. Miré a Katsuro Sensei, quien había estado observando nuestra interacción a distancia. Esperaba una negativa, pero para mi asombro, el anciano monje simplemente asintió levemente hacia Senju-san, como dando su tácito consentimiento. Quizás pensaban que una salida me vendría bien, o quizás confiaban en el juicio de Senju. Acepté con un rápido asentimiento antes de que cambiaran de opinión, y pronto estábamos caminando por el sendero que descendía del templo hacia el pueblo. El pueblo era un hervidero de actividad, mucho más bullicio de lo que imaginaba. Calles de tierra apisonada llenas de gente, campesinos, artesanos, otros comerciantes, vendedores pregonando sus mercancías en voz alta, niños correteando y un sinfín de olores mezclados.
especies exóticas, pescados secándose al sol, animales de corral, humo de leña. Era abrumador, pero fascinante. Mientras acompañaba a Senju-san en sus entregas a diversas tiendas y puestos, observaba con asombro cada detalle. En algún momento pasamos por una zona del mercado dedicada a granos, semillas y especias secas. Sacos abiertos mostraban arroces de distintos tipos, cebada, mijo y frascos con polvos y cortezas de colores variados. Fue ahí cuando un pensamiento, una imagen, un sabor cruzó mi mente con la fuerza de un rayo. ¿Y si aquí encuentro maíz y chiles? La nostalgia me golpeó con una intensidad física, un nudo apretándose en mi garganta. Recordé los domingos en casa, el olor penetrante y delicioso de los chiles asándose en el comal, mi abuela moliendo el maíz nixtamalizado en el metate, el sonido rítmico de sus manos palmeando las tortillas y el calor del vapor al abrirlas. Fue un recuerdo tan vívido, tan cargado de emoción, que por un instante sentí que podía oler el humo del comal, sentir el picor agradable en la lengua. Mi cabeza se llenó de un torbellino de palabras en español: tortillas, salsa, elote, chile, chocando violentamente con las frases japonesas que luchaba por entender y usar. Y entonces algo dentro de mí, en lo más profundo de mi ser, pareció resonar con esa oleada emoción culinaria, como si la intensidad de esos recuerdos, de esos ingredientes específicos de mi hogar, hubiera tocado una cuerda oculta. Sentí un repentino y breve calor expandirse desde la base de mi nuca, un eco fugaz de la energía cálida que había sentido durante el incidente con los ladrones. Fue como si una cerradura oxidada se diera con un clic silencioso. Mis pensamientos, antes confusos y dispersos entre dos idiomas, parecían enfocarse, aclararse. Las palabras japonesas que flotaban en mi memoria ya no eran fragmentos inconexos, sino piezas que encajaban en una estructura coherente. Era como si una niebla mental se hubiera disipado de golpe. Impulsado por esa nueva claridad y la urgencia del recuerdo, me volví hacia un vendedor cercano que tenía sacos de granos variados. Disculpe. Mi propia voz sonó diferente, más fluida, las palabras saliendo sin el esfuerzo anterior. ¿Tiene maíz aquí? Imaginé las mazorcas amarillas, los granos gruesos, las hojas verdes. Quizá aquí lo llamaran de otra forma, pero tenía que preguntar. El vendedor, un hombre robusto con un delantal manchado de harina, me miró extrañado. Maízu, repitió arrastrando la palabra desconocida. No, muchacho, no sé qué es eso. Tenemos arroz, mijo, cebada, pero maízu, nunca he oído. Parpadeé, desconcertado por su respuesta, pero aún más por mi propia fluidez. Me giré y vi a Senju-san mirándome fijamente con las cejas arqueadas en clara sorpresa. Oye, Takechi-kun, dijo lentamente, su tono incrédulo. ¿Desde cuándo hablas japonés tan bien? Hace un momento apenas podías decir tu nombre. Yo también estaba conmocionado. ¿Qué había pasado? Era como si el interruptor de un idioma se hubiera activado. Yo no lo sé, admití sinceramente. Simplemente salió. La sensación era extraña, como si algo se hubiera activado en mi cerebro, conectado de golpe los fragmentos de japonés que había absorbido pasivamente en el templo. Las palabras fluían sin esfuerzo consciente de antes. ¿Era permanente? ¿Una especie de habilidad lingüística y isekai despertada por el antojo de elotes? La idea era absurda, pero ahí estaba. Volví a intentarlo con el vendedor, la fluidez persistiendo. Maíz es un grano amarillo o blanco, crece en una planta alta, en una mazorca cubierta de hojas. Intenté describir gesticulando torpemente. Se muele para hacer harina, para hacer
Pan plano. El vendedor seguía negando con la cabeza, claramente sin entender. Sen-Yusan intervino, su curiosidad ahora mezclada con una pizca de diversión ante mi insistencia. Quizá lo conozcan con otro nombre por aquí. ¿Cómo es exactamente en tu tierra, Takechi-kun? ¿Para qué lo usan? Pues es la base de todo. Hacemos tortillas, como ese pan plano que dije, tamales, pozoles, seguir escribiendo platillos. Ay, la frustración creciendo al ver que ninguna palabra resonaba es fundamental. Senju-san sonrió con comprensión ante mi pasión, aunque no entendiera el ingrediente. Tranquilo, Takechi-kun. Es bueno aferrarse a las raíces, pero también aprender las costumbres de aquí. Y yo, sinceramente, nunca he oído hablar de algo así en mis viajes por esta región. Pero, añadió con un encogimiento de hombros, este mundo es muy grande, lleno de cosas extrañas y maravillosas. Si realmente quieres encontrar ese maíz, quizás algún día lo hagas. Si decides seguir viajando conmigo en lugar de volver al templo, podríamos buscarlo en otros lugares, en otras ciudades. ¿Quién sabe qué descubriremos? Su invitación flotó en el aire, no como una orden, sino como una posibilidad abierta. Y aunque la idea de encontrar maíz parecía remota, la perspectiva de seguir explorando este mundo desconocido, de buscar activamente algo de mi hogar, de no quedarme estancado, comenzó a parecerme la única opción lógica. Regresamos al templo. El silencio entre nosotros era notable. Senju-san tarareaba una melodía desconocida, pero de vez en cuando sentía su mirada sobre mí. Finalmente, justo antes de llegar a la entrada del recinto del templo, dijo con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Definitivamente no eres un aprendiz común y corriente, Takechi-kun. Pasar de apenas hablar a describir comida compleja en cuestión de minutos, fascinante. Aunque lo dijo en tono ligero, la palabra fascinante y su mirada penetrante me dejaron con una sensación incómoda. Claramente había despertado algo más que su interés como comerciante.